Gloria a Dios. Hermanos, hermanas y todos aquellos visitantes que a través de las redes sociales sintonizan este canal, sean todos bienvenidos. Es la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Soy el pastor Pedro Delgado. Y bueno, vamos a continuar con los mensajes, lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo. Hoy, este día martes 10 de febrero del año 2026. Ya hemos clamado al Señor, hemos orado y ahora vamos a meditar en la palabra. El título del mensaje es: el que no se halle inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Ese es el título del mensaje. Es una advertencia porque estamos viviendo los últimos tiempos. El Señor no quiere que la gente perezca. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y estos mensajes son advertencia para que ahorita que todavía hay tiempo, puedas estar seguro de que tu nombre quede inscrito en ese libro. Recordemos que el ser humano, desde que Dios creó a Adán y a Eva, y después que pecaron, recordamos cómo Dios tuvo que descender, cubrirles el pecado, ¿verdad? Cuando les dio esas vestiduras de pieles de animales. Y ahí empezó la vida del ser humano caída. El ser humano caído, heredando pecado tras pecado a sus generaciones hasta el presente. Y en esa trayectoria, Dios hizo un pacto con Abraham. Abraham se le considera como el padre de la fe. Dios hizo un pacto con Abraham que a él y a su descendencia les iba a heredar la tierra de Canaán. Y que su descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas del cielo. Le dijo: sal afuera y mira si puedes contarlas, así será tu descendencia. Recordemos que Abraham era estéril. Su mujer de Abraham era estéril y Abraham ya tenía 90 años. Y bueno, Dios halló gracia en él. Él fue obediente al llamado cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré, tierra que fluye leche y miel. Abraham no lo dudó. Cometió el error de haberse llevado a su sobrino Lot, pero le trajo malas consecuencias, lo entendió y se separaron. Abraham se apartó, le dijo: escoge para dónde vas, porque los dos tienen muchas riquezas después, a tal grado que los mismos trabajadores, los esclavos de Lot y de Abraham, se peleaban cuando andaban en el campo con los animales. Entonces Abraham le dice a Lot: ¿sabes qué? No hay altercado entre nosotros. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Si tú vas al este, yo voy al oeste. Escoge tú para dónde vas. Y ahí vemos cómo Lot escogió para allá, para la ribera, ¿verdad? Allá del río Jordán. Y vemos cómo se fue extendiendo hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Abraham se quedó en ese lugar, llegó a Canaán y ahí estuvo. Como Dios le había hecho el pacto, llegó el tiempo. Antes de que llegara el hijo prometido, Abraham tuvo relaciones con la esclava de su mujer Sarai, que se nombraba Agar. Le dio un hijo, Ismael, que por cierto, de ese Ismael también salieron 12 príncipes, dice la escritura. Pero ahí no era la promesa. Ahí fue la promesa que le hizo, que de él iba a ser una nación grande y poderosa. Fue la promesa que le hizo Dios a Abraham por medio de Ismael, cuando tuvo que correrlo Abraham a Sara, a esta Agar con Ismael, siendo un muchachillo, porque peleaba mucho con Abraham. Entonces por eso fue que la corrió. Y allá sabemos, los que hemos leído la escritura, la historia, ¿verdad? Cómo se le apareció el ángel y le dijo a Agar: vete y sométete a tu ama.
y ya llegó. Y ahí vemos cómo continúa la vida, ¿verdad? Pero enseguida viene Sarai y tiene el hijo prometido, que se nombró Isaac. E Isaac, también Dios le dio la promesa que le dio a Abraham, también se la dio a Isaac. E Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y la promesa sigue por Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Ahora, cuando Dios, esas 12 tribus de Israel, no son, el Israel que conocemos en la actualidad, no es todo de todas las naciones, no son las 12 tribus. Hay algunos revueltos ahí, pero Israel se le conoce actualmente como los judíos. Y quizás te preguntes, bueno, antes se les nombraba israelitas, mucho antes se les nombraba hebreos. Bueno, israelitas porque eran de Israel. A Jacob Dios le cambió de nombre a Israel. Y por eso decían israelitas. Les decían hebreos porque hablaban el idioma hebreo. Y después, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, se les llamaba judíos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque ellos, esos judíos en la actualidad que viven en Israel, son los de la promesa, al igual los otros también, pero el Israel que está ahí es directamente de la tribu de Judá. Por esa razón es que se les conoce como judíos, porque provienen de la tribu de Judá. Y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo se le conoce como el león de la tribu de Judá. El león que representa en los animales el rey de la selva. Bueno, Cristo representa el rey de toda la humanidad. Rey de reyes y Señor de señores. Bueno, el pacto que Dios hizo con Abraham se iba a cumplir. Lo que hizo Dios, empezó a anotar en un libro toda la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Oiga, de Jacob, de ahí viene toda la descendencia. Entonces Dios empezó a anotar los nombres de todos los que venían, ¿verdad? Y había un registro, un récord, había un libro donde estaban registrados todos los vivientes, pero también tenían un récord de un libro donde registraban todos los que habían muerto. Y en la actualidad, el mundo se rige por esos registros, por esos libros, para todo. Esos libros muestran según con el propósito que se hizo. Toda la humanidad en las demás naciones también, cuando nacían y cuando siguen naciendo, se presentan, le nombran registro civil, donde se registran en un libro el nacimiento de la persona, a qué horas nació y sus padres y abuelos. Es lo que aparece en las actas de nacimiento. Cuando esa persona muere, también lo registran en el libro de los difuntos. Le nombran panteón, que quiere decir lugar de los muertos. Ese panteón, ahí los entierran, pero hay un registro también de ellos. Y así sucesivamente, para todo
hay un registro. Cuando van a la escuela, anuncian en la entrada. En aquel tiempo, cuando yo estudiaba, ¿verdad? Ahorita pura tecnología, puras aplicaciones, puros mensajes de texto, puros correos electrónicos. Anunciaban que había inscripciones. ¿Para qué? Para inscribirse y dar inicio a las clases de la escuela. Según fuera el kinder, fuera la primaria, secundaria, en la universidad, donde quiera, hay un registro. Es el tiempo de las inscripciones cuando debe de llegar la gente para inscribirse y quede registrado ahí, que para cuando se llegue el día de inicio de clases, esta persona se presenta y va a ser recibido, porque allá el maestro ya tiene la lista de todos los alumnos que le corresponden a él. Ahora, si vas a un doctor, igualmente, tienes que llamar para que te hagan una cita y te anotan en un libro. Y cuando llegas a la cita, igualmente te piden tu identificación. En conclusión, lo que quiero darte a entender es que mientras no tengas un registro en esta vida, en lo que vayas a hacer, tú no eres contado entre ellos. Y no te van a atender, no te van a hacer caso. Dios, eso fue lo que hizo de ese libro. Y vamos a mirar, porque si te diste cuenta del título del mensaje, que el que no se halle inscrito, ahorita todavía hay inscripciones, están abiertas. Dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Hoy será tiempo futuro y no está muy lejano. No faltan miles de años, no faltan cientos de años. Eso está tan cerca como tú no te lo puedes imaginar. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a dar inicio a la lectura. Aquí en Éxodo, capítulo 32. En Éxodo 32 nos empezamos a ver la existencia de los libros. Éxodo 32, y vamos a leer el verso 32 y 33. Oigan esto. 32 y 33. Dice, el verso 32. Dice, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Aquí estaba orando Moisés con Aarón, su hermano, porque ellos habían hecho un becerro de oro y lo estaban adorando. Lo hizo Aarón por petición de todo el pueblo, en lo que Moisés se encontraba con Dios en el monte Horeb. Fue cuando Dios le estaba dando los 10 mandamientos y las leyes. Y Dios le dice a Moisés, desciende, porque mi pueblo se ha pervertido, se ha corrompido. Y Moisés desciende y traía ya las piedras donde estaban las leyes y los mandamientos de Dios. Y cuando llega y mira, avienta las piedras de coraje y reprendió duramente a su hermano. Y él pone su excusa: el pueblo que me pidió que les diera un Dios que fuera delante de ellos, así como los dioses de las demás naciones, y me dieron oro y salió este becerro. Entonces Dios le dijo a Moisés: apártate, porque los voy a destruir a todos. Y fue cuando Moisés y Aarón
Dice la escritura, lo pueden leer empezando en el 33, versículo 1, ahí empieza. Dice que es empezando el 32, capítulo 32, ahí habla. Entonces es a lo que leímos aquí, es cuando Moisés y Aarón fueron a donde estaba el tabernáculo, se postraron ante Dios, invocaron su nombre y hablaron a él diciéndoles estas palabras: que perdones ahora su pecado, y si no, le dijo Moisés, dice, y si no se los perdonas, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Oigan lo que le dijo: ráeme ahora de tu libro que has escrito, porque Dios tiene un récord allá en el cielo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios aquí? Con estas palabras que le dijo Moisés, que lo raera, o sea, desarraiga mi nombre, bórralo, arráncalo del libro que has escrito, o sea, se conoce como el libro del registro de los vivientes. Y miren la divina respuesta. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Oiga, qué tremendo. Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces, aquí no nos vamos a adentrar más en el tema de lo que habló Moisés, simplemente estamos tratando el punto acerca de el libro, donde nuestros nombres tienen que estar inscritos, ahorita que todavía hay tiempo para no ser lanzados al lago de fuego. Jehová le dijo a Moisés que al que pecare contra mí, dice, este raeré yo de mi libro. Ahora, algo bien importante. Miren lo que dice Ezequiel 18:4. Ezequiel 18. Y vamos a leer en el verso 4 y el 20. Miren lo que dice. Dice el 4. He aquí que todas las almas son mías. Oiga lo que está diciendo el Señor. Todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Allá leímos donde dijo que el que pecara contra Dios, de ese iba a raer su nombre del libro. Aquí Ezequiel 18:4 dice otra advertencia, que el alma que pecare, esa morirá. Y miren lo que dice en el verso 20. Dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aquí Ezequiel vuelve a confirmar respecto a que todas las almas son de Dios, y que el alma que pecare, esa morirá. Lo que más sorprendente es que dijo que iba a raer el nombre de su libro. El que pecara contra Dios, o el alma que pecare, dice aquí. Sea que pecare contra Dios, o sea que pecare cometiendo cualquier pecado, pero es ofensa a Dios porque Dios puso la ley. Entonces, vamos a ver qué nos dice aquí para extendernos ya en lo demás. Génesis 28, del 10 al 14. Génesis 28.
del 10 al 14, dice así: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Dios se le manifestó a Jacob para recordarle la promesa que les había hecho a Abraham, su padre, y a Isaac, recordándole a Jacob que le iba a dar esa tierra donde estaba acostado. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros en estos tiempos? Vemos cómo el pueblo judío, todo el pueblo judío y las demás naciones, o sea, de los otros hijos de Israel, pecaron. Y como todos pecaron, entonces, ¿qué es lo que había dicho Dios allá a Moisés cuando estaba clamando a Dios para que perdonara el pecado de que habían adorado el becerro de oro? Dice que el que pecare contra él, a ese iba a raer de su libro. ¿Qué encontramos entonces? Que todos pecaron, y todos pecaron, y como todos pecaron, miren lo que nos dice ahí. Vemos como en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que como todos pecaron, ¿qué hizo Dios? Todos sus nombres quedaron borrados, quedaron en el olvido. Los nombres de todos los que estaban registrados en el libro de los vivientes. ¿Por qué? Si Dios le había hecho esa promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque Dios lo que promete lo cumple.
ya le había dicho a Moisés que si pecaban contra Dios, el que pecare contra mí, dice, a ese raeré yo de mi libro. Y aquí vemos, después lo confirma con Ezequiel, que el alma que pecare esa morirá. Y vemos acá entonces en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no hay registro de los judíos allá en el cielo. No lo hay. ¿Por qué? Porque todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como cuando vino Jesús, ellos prefirieron más la muerte que la vida, desecharon a Jesús y lo crucificaron, no tan solo lo desecharon. Entonces, por esa razón, ellos quedaron destituidos. Pero como Dios les había hecho la promesa que le dijo a Moisés, le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, que a toda su descendencia, recordemos que aquellos judíos que desecharon a Jesús, que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero las siguientes generaciones, hasta el tiempo presente, que estamos hablando ya de 2000 años, esa promesa todavía sigue para ellos. Pero es necesario que ahora sus nombres queden inscritos en el libro, pero ya no en el libro de Dios, sino en el libro de la vida. ¿Cuál? El libro que tiene Cristo. Porque Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es la vida y Jesús tiene un libro donde registra a todos aquellos que le han reconocido como su Señor, como su Salvador y como su Dios. Esos son los que nacieron del Espíritu. Esos son los que vienen a ser hijos de Dios. Y por lo tanto, hay un libro donde se registran. Así como te mencioné al principio, que cuando naciste te llevaron tus padres y te registraron en el registro civil del gobierno, y ahí estás registrado. Entonces, cuando naces del Espíritu, hay un registro también. Cuando naces de nuevo del Espíritu, tu nombre en ese momento queda inscrito en el libro de la vida. Y por esa razón, los judíos de aquel tiempo, después de que crucificaron a nuestro Señor, toda su descendencia de ellos, es necesario que reconozcan a Jesús como su Salvador, porque ellos sí saben que en la Escritura les menciona que iba a venir un Salvador. Lo que pasa es que cuando llegó con sus ancestros de los contemporáneos de ahora, esos no lo quisieron reconocer. Y muchos hasta la fecha todavía siguen blasfemando y desechando a Cristo. Pero qué importante es que entiendan que si sus nombres no se inscriben en el libro de la vida, van a ser lanzados al lago de fuego. Y ahora no tan solo ellos, porque acuérdense lo que dice Ezequiel, que todas las almas son mías. Con aquellas almas de Abraham, Isaac y Jacob hizo un pacto. Con las demás almas que somos los gentiles, no había hecho pacto. Dios vino a hacer pacto por medio de Jesús con su sangre y su sacrificio. Esa es la sangre del nuevo pacto. Porque en el primer pacto era la sangre de los animales
el sacrificio de los animales. Pero para el pueblo judío, como no lo entendieron y no cumplieron la ley, vino Cristo a cumplir la ley y ahora dijo, ahora este es mi sacrificio y mi sangre son suficientes para darles la vida eterna, el perdón de sus pecados. Y ellos se escandalizaban porque decían que Jesús, siendo hombre, se hacía a sí mismo Dios. Y bueno, Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Jesús fue hombre cuando nació de María. La Escritura dice que Jesús se despojó de su gloria, de su poder, y vino a humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, haciéndose hombre semejante a nosotros. Jesús vino como hombre, Él no vino con poder. Jesús venció al diablo cumpliendo la ley. Mientras no cumplas la ley, el diablo hace contigo lo que quiere. Él no quiere que tú cumplas la ley y por eso apela a tus emociones, a tus deseos. Porque Dios condenó al pecado en la carne. Por eso la gente quiere siempre darle gusto a su carne, a los deseos de su carne. Y son siempre para el mal, para el pecado. Dios no quiere que se pierda la humanidad. Y por esta razón es que vino Jesucristo a cumplir la ley y a hacer ese nuevo pacto. Ahora el pacto primero fue en letra. Ahora el pacto es espiritual. Es el creer en el sacrificio y en la sangre de Jesucristo. Ese es el nuevo pacto. Entonces, nosotros necesitamos que nuestros nombres queden inscritos en el libro de la vida. Como los judíos lo desecharon, Dios, para provocarlos a celo, dice que Pablo fue enviado a los gentiles, o sea, nosotros. Y el Señor Jesús nos habla en una parábola acerca del olivo natural y el olivo silvestre. Y dice que Dios desgajó al olivo natural para injertar las ramas del olivo silvestre, que somos los gentiles. Pero aquellos los desgajó. Pero el olivo es el olivo natural. El olivo natural es el que nos está sustentando. O sea, ¿cuál es el olivo natural? Abraham, el padre de la fe. Ese es el olivo natural. Por eso dijo que a toda su descendencia le iba a dar la tierra prometida. Ahora, nosotros tenemos una tierra prometida. Aquellos, literalmente, la tierra prometida era en Caná de Galilea, lugar donde se encuentra ahorita el pueblo de Israel. Pero nosotros vino a darnos una promesa, una tierra prometida también, tierra que fluye leche y miel. La leche representa alimento en abundancia, pastura para los animales, eso representa la leche. Y la miel representa dulzura, gozo, alegría, eso es lo que representa la miel. Entonces, Dios nos da a nosotros esa oportunidad. ¿Para qué? Porque somos almas que le pertenecemos a Él. Porque Él dice, todas las almas son mías. Entonces, a quien les había hecho la promesa lo desecharon, y para provocarlos a celo nos da la oportunidad a nosotros. De modo que es por eso este mensaje. Y más que nada en estos tiempos, porque el día de que se acaben las inscripciones está muy cerca. Recuerda que para que puedas ingresar a la escuela tienes que inscribirte primero.
No llegas en el momento que empiezan las clases y entras. No. Y si no te inscribes en el libro de la vida, cuando están las inscripciones, sí vas a entrar a la escuela, pero te va a dar más trabajo. Tienes que andar vueltas para allá, vueltas para acá, y te dan más trabajo. Pues espiritualmente hablando también es lo mismo. Si tú no te inscribes en este tiempo, que es el tiempo de las inscripciones, para que tu alma vaya a la tierra prometida, aquellos cielos nuevos y tierra nueva que Dios tiene ya hechos para todos aquellos que le aman, para que tú puedas ingresar ahí, si no te inscribes en este tiempo, tú necesitas pasar muchos trabajos para que puedas entrar. Ahorita es por el sacrificio y la sangre de Cristo. Allá el escritor a los Hebreos dice que sin sacrificio ni derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así lo instituyó Dios. Y en el principio era el sacrificio de los animales y el derramamiento de la sangre de los animales. Pero en el nuevo pacto es el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor y su sangre derramada. Por eso uno de los evangelios dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es tiempo de las inscripciones. Pero si no te inscribes, como te dije, entonces no vas a entrar cuando empiecen las clases. Y probablemente si no atiendes, no entres. Tienes que pasar muchos trabajos. ¿Cuáles trabajos van a ser esos? Ahorita es por el sacrificio y la sangre de Cristo. Pero si lo rechazas, si no te inscribes en este tiempo, que tu nombre quede inscrito en el libro de la vida, entonces y quieres entrar, va a ser tu propio sacrificio y tu propia sangre. Pero sigue siendo que creas en Jesucristo. Creer en Jesucristo, pero ya no su sacrificio y su sangre te salva. Eso solamente por el periodo de la gracia que estamos ahorita. Desde que nació Cristo hasta ahora que venga Cristo a levantar su iglesia. Cuando empiezan las clases. Entonces, es importante que todas las almas que Dios creó lo entiendan. Y ahorita es tiempo, está muy cerquitas. Si tú lees en la Escritura, en el Evangelio de San Mateo capítulo 24, ahí es donde los apóstoles le preguntaron al Señor que cuándo serían estas cosas del fin del siglo, qué señales había de su venida. Y cuando tú te adentras a meditarlo, ahí te das cuenta que estamos ya finalizando todas esas señales que el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles. Y a hoy, en estos tiempos, nos sigue dando los mensajes porque no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte del religioso, porque la alma para Dios es muy valiosa. Pero si tú no le das la importancia, vas a ser destruido y vas a estar no en el cielo nuevo y tierra nueva, vas a estar en un lago de fuego. Dice que donde el gusano de ellos no muere, ni el fuego nunca se apaga. Es el lago de fuego para la eternidad, para el diablo, sus ángeles, o sea, sus demonios, y para todos aquellos que no obedecieron al Evangelio del Señor. Cuando Jesús anduvo aquí predicando, miren, antes de que Jesús viniera a predicar, miren lo que el profeta Daniel profetizó respecto al tema que estamos hablando. Vamos a leer el profeta Daniel, capítulo 12,
No sé si tu Biblia tenga subtítulos arriba. Ahí en Daniel capítulo 12 tiene como subtítulo el tiempo del fin. Bueno, vamos a ver qué nos dice, empezando en el versículo 1. Miren lo que dice, ¿eh? Dice, en aquel tiempo, o sea, en estos tiempos que estamos viviendo ya, cuando Jesús venga a llevarse su iglesia, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y serán tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Oiga, aquí está hablando el tiempo del fin. Dice, en aquel tiempo será libertado, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Qué fue lo que dice ahí en Mateo 24 también? Que va a haber una gran tribulación, cual nunca la ha habido, ni la habrá después de esta. Esa gran tribulación es para los judíos que rechazaron a Jesús, y es para los gentiles que no obedecieron al evangelio, que también rechazaron a Jesús. Dice que va a ser tiempo de angustia. Pero en aquel tiempo, oiga, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Por qué va a ser libertado? Porque lo tiene el diablo oprimido, lo tiene esclavizado, lo tiene sujeto. Todas las naciones están alrededor para destruirlo. Ese evento se llama las batallas del Armagedón. Es cuando el anticristo reúne todas las tropas para destruir al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, aunque fueron rebeldes, no aceptaron a Cristo, pero Dios les hizo una promesa a Abraham, Isaac y a Jacob. Pero recuerden que el alma que pecare esa morirá. Todos los judíos que han muerto se perdieron. Esos no son salvos porque despreciaron la salvación. Por eso dice la Escritura, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? De ahí salen personas de que la salvación se pierde. No está hablando de que la salvación se pierde. Cuando tú ya eres hijo y naciste de nuevo, eres hijo de Dios y nunca vas a dejar de ser hijo de Dios. Y si naciste del Espíritu, desde ese entonces el Espíritu es el que te va a guiar, te va a llevar. Que le vas a fallar porque hay una gran lucha entre tu carne y tu espíritu. Y si tú no te alimentas de la palabra de Dios, no vas a tener la fuerza suficiente para vencer. Pero no vas a dejar de ser hijo de Dios. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Lo que te estoy compartiendo ahorita es el mensaje de salvación. Que tu nombre pueda ser inscrito en el libro de la vida. Porque es hasta entonces cuando adquieres la salvación. Los judíos todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Tanto los judíos como los gentiles, que se les ha predicado y han muerto. Y aún los que viven ahorita viviendo están muertos espiritualmente. Pero aquí dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cómo es que se van a hallar escritos? Cuando ven que Jesús viene a salvarlos, se dan cuenta. Porque hay muchos satélites, ustedes saben. Yo recuerdo cuando empecé a leer la Escritura que me convertí a Cristo allá en el año 1992.
hace ya 33 años, 34 años, va para 34 años. Y yo decía, pues no había redes sociales, no había nada de eso. Yo decía, ¿cómo se va a ver cuando Jesús venga? Si un avión tan grande no lo puedes mirar. Pero yo sí creía y lo creo, que Jesús va a venir. Pero ahora que ha aumentado la ciencia, que también la Biblia nos dice que en los últimos días la ciencia iba a aumentar, entonces entendemos por qué razones que todo ojo le va a ver cuando Jesucristo venga a salvar al pueblo judío. Porque Él viene, pero no los salva hasta que no digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque esa profecía se las dio Jesús cuando andaba predicándoles. Cuando Jesús vino, les dijo: de cierto les digo, dice, que no me van a volver a ver más hasta que no digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, cuando dicen bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿qué dan a entender? Que lo están recibiendo, que lo están aceptando. Y lo mismo es para ti, gentil, en este tiempo. Si tú quieres que tu nombre quede inscrito en el libro de la vida, tú tienes que meditar en la palabra. Te recomiendo a todos los oyentes, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los 4 evangelios, que los escudriñes 1, 2, 3 veces los 4 libros. Cuando ya lo hayas hecho la tercera vez, tú no vas a ser el mismo, porque la palabra te va a transformar, te va a quebrantar, te va a llevar al arrepentimiento. Y cuando viene el arrepentimiento es cuando viene la conversión, es cuando tu nombre queda inscrito en el libro de la vida, cuando tú le dices a Jesús: Señor, entra en mí, entra en mí. Allá en Apocalipsis 3:20 dice Jesús, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. La puerta del corazón. Si alguno oye mi voz y abre mi boca, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es recibir a Cristo. Allá en Romanos capítulo 8, verso 9, dice Pablo a los de la iglesia de Roma, no a los católicos, esa todavía no existía. Dice Pablo: mas ustedes, Romanos 8, 9, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Cuando el Espíritu de Cristo vive dentro de nosotros, o el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, es cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios. Y no vivimos según los deseos de la carne, sino según los deseos del Espíritu. Que de repente caes. La carne es traidora, el corazón te traiciona, pero nunca quedas tirado. Las veces que caiga el justo, Jehová lo va a levantar. Entonces, aquí dice que va a ser libertado su pueblo. Ese pueblo, cuando se dan cuenta que Él ya viene, es cuando exclaman lo que Jesús les dijo hace 2000 años a sus antepasados, donde les dice que no lo van a volver a ver más hasta que no digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es ahí donde ellos, al mirarlo, lo reciben. Pero para ese entonces ya la iglesia ya se fue al cielo. 7 años antes ya estamos allá con el Señor. Por eso te digo que 7 años antes Jesús está próximo a venir a levantar a su iglesia, a su pueblo, a las almas que le pertenecen a Él, a los que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Por eso viene Jesús, y viene bien pronto. Y después de esto viene esa gran tribulación. Lo que leímos, donde dice que en aquellos tiempos iban a ser tiempos de angustia, cual nunca la ha habido desde que hubo gente, dice. Y Jesús también lo dijo en Mateo 24. Ahí dice que porque habrá gran tribulación, cual nunca la ha habido ni la habrá después de esta. Esas son 7 años de la gran tribulación. Por eso, los gentiles que no acepten a Cristo, si Cristo viene esta noche y no aceptaste a Cristo, te quedas aquí, la ventaja que tienes, o la última oportunidad que tienes, es que no aceptes la marca.
Porque el diablo, el anticristo, va a andar marcando a la gente que no aceptes la marca y que no adores a la imagen que le va a dar vida a este anticristo. Va a ser una imagen y va a hacer que todos la adoren. Entonces, si tú no tienes la marca, ahí en Apocalipsis dice que el que no tenga la marca, dice que ese no va a poder comprar ni vender nada. O sea, va a estar fuera del sistema. Vas a ir a un hospital, no te van a atender porque no tienes la marca. Va a ser tu identificación. Un microchip que le van a poner a la gente en la mano derecha o en la frente, en los que no tengan la mano derecha. Y ahí está toda la información. No va a haber dinero como ahorita. Eso se espera muy pronto. Entonces, la única oportunidad que tienes para salvarte es que tú no aceptes la marca, que no adores a la imagen. De hecho, en ese tiempo, dice la Escritura que va a haber 3 ángeles predicando el evangelio de emergencia. Porque aquí ya no va a haber otro pastor Pedro que te esté predicando. Ya no va a haber más hermanos que te estén predicando, porque los verdaderos hermanos que nacimos del Espíritu, los verdaderos cristianos, ya estamos en el cielo. 7 años allá arriba, celebrando las bodas del Cordero. Y allá 7 años ante el tribunal de Cristo para recibir los galardones por todo lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Porque va a haber 2 juicios: el tribunal de Cristo, cuando Cristo viene a llevarse su iglesia, que estamos allá arriba 7 años. Y el mundo y los judíos van a pasar esa gran tribulación, ese grande sufrimiento. Los judíos son salvos porque en ese momento es cuando reciben a Jesús. Pero ya pasaron por grandes sufrimientos. Y los judíos no van a recibir la marca porque saben que es del anticristo. Pero va a haber muchos judíos gentiles que sí lo van a recibir porque no van a querer sufrir. Como ahorita hay muchas iglesias donde quiera. Pero ¿serán cristianas de verdad? Si hace mucho calor no van. Si hace mucho frío no van. Decía un hermano, son cristianos de chocolate, que el frío los congela y lo caliente los derrite. Nosotros debemos de atender al llamado de Dios. Entonces, el Señor Jesús, cuando anduvo aquí predicando, dice, vamos a ver qué nos dice en Lucas capítulo 10. Volviendo al tema que estamos hablando acerca del registro en esos libros, miren lo que dice el Señor Jesús. Lucas capítulo 10, verso 17, dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Verso 19. He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus, o sea los demonios, se les sujeten, sino regocíjense de que sus nombres están inscritos en los cielos. Ahí mismo Jesús les dijo a sus apóstoles y discípulos que no se regocijaran de que los demonios se les sujetaban en su nombre. Les dijo, más bien regocíjense de que sus nombres ya están inscritos en los cielos. Entonces, es por eso que Dios puso que nosotros debemos de estar seguros de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Vamos a ver qué nos dice Filipenses 4:3, para que vean que es necesario, porque lo fue necesario desde aquel tiempo. Vamos a ver qué nos dice en Filipenses 4:3. Dice, aquí Pablo mandó esta carta a la iglesia de Filipo pidiéndole al líder de la iglesia esto. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas
que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Eran unas hermanas. Y él las estaba mandando y les dijo, te ruego que ayudes a estas, dice. Que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Oiga, ahí Pablo les recuerda que sus nombres de ellos ya estaban inscritos en el libro de la vida. Jesús les dijo a sus discípulos, regocíguense porque sus nombres ya están inscritos en el libro de la vida. Y yo te invito, hermano religioso, yo te invito a ti que me estás escuchando, que detestas las religiones al igual que yo las detesto. Te invito a que busques al Señor, que aceptes a Jesucristo para que tu nombre pueda quedar inscrito en el libro de la vida. Ese es el punto que nos está enseñando acá. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Miren lo que nos dice el escritor a los Hebreos. Estamos viendo cómo se encuentra la promesa de ese libro, que debemos de estar inscritos. Verso 12. Dice, por lo cual, levantando las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él, para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardos. Tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, es la iglesia, que están escritos en los cielos. La iglesia verdadera que nació del Espíritu, sus nombres ya están escritos en los cielos. Es lo que nos dice el escritor a los Hebreos. Y por último, para terminar, vamos a ver lo que nos dice ahí en Apocalipsis, capítulo 20 y verso 15. Vamos a leerlo desde el 11 al 15. Juan se le dio esta revelación. Él lo miró. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el 15.
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es de ahí donde viene el mensaje, que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que tú te arrepientas y que lo invites a que sea Él el que reine en ti. Yo te voy a hacer una invitación de parte del Señor. Casi no lo hago, pero amigo, visitante que estás ahí, si este mensaje, si esta palabra te ha llegado y tú la crees de verdad, yo te digo, te pregunto, ¿te gustaría que tu nombre hoy quedara inscrito en el libro de la vida? ¿Lo crees? Si tú lo crees, que hoy puede quedar tu nombre en el libro de la vida, dice la Escritura que al que cree todo le es posible. Si quieres invitar a Cristo a que entre a ti, como dice Apocalipsis 3:20, Jesús diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, la puerta de tu corazón. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Jesús quiere entrar en ti. Si tú no lo tienes, o eres una persona religiosa y te han enseñado otras cosas, pero este día, ¿te gustaría que tu nombre quede inscrito en el libro de la vida? Si es así, repite conmigo esta oración y dile en voz alta, Señor Jesús, hoy este día he escuchado tu palabra y la he entendido, y me doy cuenta que yo estoy perdido porque soy un alma pecadora. Y tu palabra dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero también tu palabra dice que si yo abro la puerta, tú entrarás en mí. Yo hoy te invito, Señor Jesús, a que entres a mí, a mi corazón, al corazón de mi alma, que es mi mente. Y que seas tú quien reine en mi vida, quien dirija mis pasos. Inscribe mi nombre en tu libro, Señor. Hoy me rindo a ti. Perdóname por todo lo que te he ofendido, que he pecado en contra de ti, con mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Pero hoy me entrego a ti. Mi alma, a ti te la entrego hoy, Señor. Y te doy muchas gracias por darme la oportunidad de que mi nombre pueda inscribirse aún en este tiempo, antes de que se cierre la puerta. Gracias, Señor Jesús, y en tu propio nombre hago esta oración y esta petición. Amén. Bueno, hermano, hermana, si hiciste esta oración, si creíste al mensaje y invitaste a Cristo a entrar a tu corazón, al corazón del alma que es la mente, yo te invito a que sigas adelante y sigas escuchando los mensajes, porque Dios a sus siervos, yo soy uno de ellos, a mí me reservó para los últimos días, y es por eso que estás escuchando todos estos mensajes y aún los que vienen. Yo te invito a que sigas adelante, y si tienes alguna pregunta, alguna duda, llámame, o para saludarme simplemente llámame. Con gusto atenderé tu llamado. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.